Prefacio a la serie de educación en el hogar. La perspectiva educativa es bastante difusa y desalentadora tanto en el hogar como en el extranjero. Que la ciencia deba ser una parte fundamental de la educación, que la enseñanza del latín, de los idiomas modernos, de las matemáticas, debe ser reformada, que la naturaleza y las artesanías deben ser utilizadas para el entrenamiento del ojo y la mano, que los niños y niñas deben aprender a escribir en español y por lo tanto deben conocer algo de historia y literatura, y por otro lado, que la educación debe ser técnica y utilitaria. Estas son las voces de la conveniencia con las que entramos al campo. Pero no tenemos un principio unificador ni un objetivo definido. De hecho, no tenemos una filosofía de la educación. Así como un arroyo no puede elevarse más alto que su fuente, es probable que ningún esfuerzo educativo pueda elevarse por encima del esquema de pensamiento que le da origen, y tal vez esta sea la razón de todas las caídas, desapariciones, fracasos y desilusiones que marcan nuestros registros educativos. Aquellos de nosotros que hemos pasado muchos años persiguiendo la benigna y escurridiza visión de la educación, percibimos que sus enfoques están regulados por una ley y que esta ley aún está por ser evocada. Podemos discernir sus contornos, pero no más. Sabemos que es omnipresente. No hay parte de la vida en el hogar de un niño o de su trabajo escolar que la ley no penetre. También es iluminadora, mostrando el valor o la falta de valor de mil sistemas y expedientes. No es solo una luz, sino una medida, proporcionando un estándar mediante el cual todas las cosas, pequeñas y grandes, relacionadas con el trabajo educativo deben ser evaluadas. La ley es liberal, abarcando todo lo que es verdadero, honesto y de buen informe, y no imponiendo limitaciones u obstáculos a menos que el exceso pueda causar daño. Y el camino indicado por la ley es continuo y progresivo, sin etapas de transición desde la cuna hasta la tumba, excepto que la madurez asume la dirección personal regular para que la inmadurez ha sido entrenada. Sin duda encontraremos cuando comprendamos la ley que ciertos pensadores alemanes, Kant, Herbert, Lotze, Froebel, están justificados, que como dicen es necesario creer en Dios, que por lo tanto el conocimiento de Dios es el conocimiento principal y el fin principal de la educación. Por un carácter más, seremos capaces de reconocer esta ley perfecta de la libertad educativa cuando se haga evidente. Se ha dicho que la mejor idea que podemos formarnos de la verdad absoluta es que es capaz de cumplir todas las condiciones por las cuales pueda ser probada. Esto es lo que esperamos de nuestra ley, que cumpla con cada prueba experimental y cada prueba de investigación racional. Al no haber recibido las tablas de nuestra ley, recurrimos a Froebel o a Herbert, o si pertenecemos a otra escuela, a Luke o a Spencer, pero no estamos satisfechos. Una insatisfacción es una insatisfacción divina. Está sobre nosotros y con certeza deberíamos recibir una filosofía de la educación viable y efectiva como una liberación de muchas perplejidades. Antes de que esta gran liberación llegue a nosotros, es probable que se hagan muchos esfuerzos tentativos, con más o menos de las características de una filosofía, notablemente con una idea central, un cuerpo de pensamiento con diversos elementos que funcionan en armonía vital. Una teoría de la educación de este tipo, que no necesita cuidarse de llamarse a sí misma una psicología, debe estar en armonía con los movimientos de pensamiento de la época. Debe considerar la educación no como un compartimento cerrado, sino como parte de la vida, tanto como el nacimiento o el crecimiento, el matrimonio o el trabajo, y debe dejar al alumno conectado con el mundo en muchos puntos de contacto. Es cierto que los educadores ya están ansiosos por establecer este contacto en varias direcciones, pero sus esfuerzos se basan en un axioma aquí y una idea allá, y no hay una amplia base unificadora de pensamiento que lo respalde todo. Los necios se apresuran donde los ángeles temen entrar, y la esperanza de que pueda haber esfuerzos tentativos hacia una filosofía de la educación y que todos ellos nos acercarán al magnum opus me anima a lanzar un intento de este tipo.
El pensamiento central, o más bien el cuerpo de pensamiento en el que me baso, es el hecho bastante obvio de que el niño es una persona con todas las posibilidades y poderes incluidos en su personalidad. Algunos de los elementos que se desarrollan a partir de este núcleo han sido explotados de vez en cuando por pensadores educativos y existen vagamente en el sentido común general, una noción aquí, otra allá. Una tesis es que quizás nueva, que la educación es la ciencia de las relaciones. Me parece que resuelve la cuestión de los planes de estudio al mostrar que el objetivo de la educación es poner a un niño en contacto vivo, tanto como sea posible, con la vida de la naturaleza y del pensamiento. Añade a esto una o dos claves para el autoconocimiento y el joven educado sale con alguna idea de autogestión, con algunos intereses y muchas pasiones vitales. Mi excusa por atreverme a ofrecer una solución, aunque sea tentativa y pasajera, al problema de la educación es doble, porque entre 30 y 40 años he trabajado sin descanso para establecer una teoría de la educación trabajable y filosófica. Y en segundo lugar, cada artículo de la fe educativa que ofrezco ha sido resultado de procesos inductivos y creo que ha sido verificado por una larga y amplia serie de experimentos. Sin embargo, lo hago con sincera humildad, sabiendo que en este campo hay muchos trabajadores mucho más capaces y expertos que yo. Los ángeles que temen entrar, tan precaria es la situación. Pero si solo es para alentar a otros, añado un breve resumen de la teoría de la educación avanzada en los volúmenes de la serie de Educación en el Hogar. El tratamiento no es metódico, sino incidental, aquí un poco, allá un poco, como me pareció más probable que satisfaga a padres y maestros. Debo agregar que en el transcurso de varios años, los diversos ensayos se han preparado para su uso en la Unión Nacional de Educación de Padres, con la esperanza de que esta sociedad pueda ser testimonio de un cuerpo más o menos coherente de pensamiento educativo. La consecuencia de la verdad es grande, por lo tanto su juicio no debe ser negligente. Primero, los niños nacen como personas. Segundo, no nacen ni buenos ni malos, sino con posibilidades de ser buenos o malos. Tercero, los principios de la autoridad por un lado y la obediencia por el otro son naturales, necesarios y fundamentales, pero cuarto, estos principios están limitados por el respeto debido a la personalidad de los niños, que no debe ser invadida, ya sea por miedo o amor, sugerencia o influencia o un juego excesivo de cualquier deseo natural. Quinto, por lo tanto, estamos limitados a 3 instrumentos educativos: el ambiente, la disciplina de los hábitos y la presentación de ideas vivas. Sexto, cuando decimos que la educación es un ambiente, no queremos decir que un niño debe estar aislado en lo que podríamos llamar un ambiente infantil, especialmente adaptado y preparado, sino que debemos tener en cuenta el valor educativo de su ambiente natural en el hogar, tanto en lo que respecta a las personas como a las cosas. Dejarlo vivir libremente entre sus condiciones adecuadas es perjudicial para un niño reducir su mundo a un nivel infantil. Séptimo, cuando decimos que la educación es disciplina, nos referimos a la disciplina de hábitos formados de manera definida y reflexiva, ya sean hábitos de mente o de cuerpo. Los fisiólogos nos hablan de la adaptación de la estructura cerebral a las líneas habituales de pensamiento, es decir, a nuestros hábitos. Octavo, al decir que la educación es vida, se implica la necesidad de sustento intelectual y moral, así como físico. La mente se nutre de ideas, por lo tanto los niños deben tener un plan de estudio generoso. Noveno, pero la mente no es un receptáculo en el que se pueden dejar caer las ideas, cada idea agregando a una masa de apercepción de su tipo la teoría en la que se basa la doctrina herbartiana del interés. Décimo, por el contrario, la mente de un niño no es solo un saco para contener ideas, sino más bien, si se permite la comparación, un organismo espiritual con un apetito por todo conocimiento. Esta es su dieta adecuada con la que está preparado para tratar y que puede digerir y asimilar como el cuerpo lo hace con los alimentos. Décimo primero.
Esta diferencia no es una sutileza verbal. La doctrina herbartiana pone énfasis en la educación, la preparación del conocimiento en tentadoras porciones presentadas en el orden adecuado en el maestro. Los niños educados según este principio corren el peligro de recibir mucha enseñanza con poco conocimiento. Y el axioma del maestro es: lo que en un niño aprende importa menos que cómo lo aprende. 12. Pero creyendo que el niño normal tiene capacidades mentales que lo hacen capaz de lidiar con todo conocimiento adecuado para él, debemos darle un plan de estudios completo y generoso, cuidando solo que el conocimiento que se le ofrece sea vital, es decir, los hechos no se presentan sin sus ideas informativas. De esta concepción proviene el principio de que, 13, la educación es la ciencia de las relaciones, es decir, que un niño tiene relaciones naturales con una gran cantidad de cosas y pensamientos. Por lo tanto, debemos entrenarlo en ejercicios físicos, naturaleza, artesanía, ciencia y arte, y en muchos libros vivos, porque sabemos que nuestro deber no es enseñarle todo sobre algo, sino ayudarle a validar tanto como sea posible de esas afinidades primordiales que encajan nuestra nueva existencia en las cosas existentes. 14. También hay 2 secretos de autogestión moral e intelectual que debemos ofrecer a los niños. A estos podemos llamarles el camino de la voluntad y el camino de la razón. 15. El camino de la voluntad. Los niños deben aprender a distinguir entre deseo y quiero. Que la forma de querer eficazmente es apartar nuestros pensamientos de lo que deseamos, pero no queremos. Que la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos es pensar hacer algo completamente diferente, entretenido o interesante. Que después de un pequeño descanso de esta manera la voluntad vuelve a su trabajo con una nueva energía. Este complemento de la voluntad nos hace familiar como diversión, cuya función es aliviarnos por un tiempo del esfuerzo de la voluntad para que podamos querer de nuevo con más poder. Y el uso de la sugerencia, incluso la autosugerencia, como ayuda a la voluntad debe evitarse, ya que tiende a desanimar y estereotipar el carácter. Parecería que la espontaneidad es una condición de desarrollo y que la naturaleza humana necesita la disciplina del fracaso tanto como del éxito. 16. El camino de la razón. Deberíamos enseñar a los niños cuando sean lo suficientemente maduros para entender tal enseñanza que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es la aceptación o rechazo de ideas iniciales. Para ayudarles en esta elección debemos darles principios de conducta y una amplia gama de conocimientos adecuados para ellos. Estos 3 principios, 15, 16 y 17, deberían salvar a los niños de parte del pensamiento laxo y la acción descuidada que hacen que la mayoría de nosotros vivamos en un nivel más bajo del necesario. No debemos permitir que se desarrolle una separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que debemos enseñarles que el Espíritu Divino tiene acceso constante a sus espíritus y es su ayudante constante en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. La serie de educación en el hogar se llama así por el título del primer volumen y no porque trate en su totalidad o principalmente de la educación en el hogar en contraposición a la educación escolar.